Muy buenas tardes, buenas noches. Frío, frío por aquí. Creo que en casi toda Argentina debe estar fresco, fresquito. Bueno, perdón la demora. Acá dos madres corriendo de un lado para el otro. Llegamos un poquito tarde, pero llegamos a encontrarnos. Hoy vamos a charlar con María Eugenia Hermida. Nos va a contar la historia de su familia. Aquí estamos en Adopten Niñes Grandes, compartiendo historias para inspirar a otras familias, a otras personas que quizás sienten que hay un llamado o quizás no, pero se inspiran con nuestras historias. También un poco la idea es contar los tiempos, los mitos, las cosas que se dicen de la adopción y cómo son en realidad. Y nada mejor que las historias reales para eso. Así que vamos a ver si ya entró Euge. A ver, a ver. Euge, no te veo, no sé si ya entraste. Si tenés algún nombre raro de Instagram, avísame porque no te encuentro. Bueno, mientras si quieren ir preguntando algo relacionado con la adopción. Hola Pau, ¿cómo estás? A ver, vamos a ver si está por ahí Euge. Hola, otra Pau. ¿Cuántas Paus? Euge, ¿estás por ahí? A ver, a ver. Si estás por ahí, Euge, salúdame en el chat, así reconozco tu Instagram. Me parece que no entró todavía. Vamos a ver. ¿Siguen viendo? Ah, ahí está, me parece. Hola, Aus. Hola, Carla. Ahí estamos, ahí está. A ver si lo logramos, que en el último vivo no pudimos. Mientras tanto, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Bueno, tengamos paciencia. Pueden contarnos de dónde están escuchando, si quieren, si son familia por adopción. Ahí volvió a enviar la solicitud, pero... A ver, te envío yo solicitud de Euge porque no me deja... A ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, lo logramos. Hola, Euge. A ver, ¿me escuchás ahí vos? Te escucho muy bien. ¿Vos? Perfecto, te escucho bárbaro. Ay, qué bueno, qué bueno. Tenía miedo que no podamos lograrlo de nuevo. Y no. Alivio. Acá dice Pau, ¿cómo están las superpoderosas documentadas? Bueno, les cuento
que hace unos días recibimos el DNI de mi niña, finalmente se cerró toda la etapa de trámites, así que muy contentas, la verdad, con la llegada del documento y ella también estaba muy feliz, así que bueno. Bueno, Euge, bienvenida, gracias por sumarte, por tener ganas de contar tu historia, de compartir, para, como decía recién, inspirar a otras familias bueno, a que se animen a esta experiencia, este viaje, este viaje intenso que es la adopción. Bueno, si querés presentarte, contar un poquito de vos, lo que quieras, como quieras arrancar, de dónde sos. Las dos bibliotecas, dice. Es Sí, verdad, las dos tenemos biblioteca atrás. qué aburridas. Bueno, sí, soy Eugenia, soy mamá de dos niñitos, un niñito y una niñita. Eli es mi hijita más grande, que es hijo por vía biológica, y Sami, que llegó a nuestra familia hace un año y medio más o menos, y es mi hijita por adopción. Y vivimos en Mar del Plata. Y bueno, vivimos, somos seis en la casa porque somos familia multiespecie, mi marido, los niños y yo, y mi perrita, y el reciente gatito, porque bueno, Ah, había un deseo así insistente como pocos, de que también haya un gatito en la familia. qué lindo, qué lindo. Bueno, más adopciones también, más incorporaciones a la familia. Ahí Pau dice que se te escucha muy bajo. Quizás si podés acercarte el micrófono de los auris. Ahí. Sí, A ver, porque yo te escucho. Ahí medio va. roto está esto, ese no A ver, anda. A ver ahí, creo. a lo mejor. A ver, que digan allí en el público, yo te escucho perfecto. Bueno, Bien. qué lindo tu familia multiespecie, me encanta, me encanta. Hay un poquito de todo. Sí, sí. Bueno, y contanos cómo, bueno, cómo llegó este deseo, cómo se formó tu familia, ¿fue algo, la adopción fue algo que siempre tuvieron en mente, o no, apareció intempestivamente? Mira, es una pregunta que parece fácil, pero es muy difícil de responder. Y creo que pasa que con todas las grandes decisiones y las decisiones de maternidad sobre todo, Sí, porque la maternidad es una decisión muy compleja de tomar, es una decisión y es un deseo que suele estar fuertemente, digamos, condicionado por el contexto. No es lo mismo decidir ser mamá si tenés un trabajo, si no lo tenés, si tu trabajo te va a dar una licencia, si no te la va a dar, si tenés una tribu que te acompañe en esa crianza o no. tal cual. Bueno, son un montón de cosas. Entonces, y también no sé si son dos cosas tan fácilmente separables, las del deseo, las del afecto, las de lo incomprensible y las de la razón, ¿no? También tiene Tal que cual. ver la información que uno tiene, las experiencias, qué pasa en tu entorno. Por ahí uno descarta o asume como opción algo en base a lo que conoce. Y cuando empieza Exacto. a conocer otras cosas, bueno, entonces ya esa decisión que era tan clara, bueno, ya no lo es tanto. Entonces, bueno, creo que son procesos y que para los ansiosos bancarse los procesos es algo bastante complicado. Entonces me parece que la parte más compleja, no sé si es lo más común, pero mentiría si no dijera esto, para mí la parte más compleja de todo este baile fue saber qué quería. Eh, Un eso pequeño fue detalle. un montón, fue un Claro. montón. Entonces es como que empezamos por la pregunta que suele ser la más sencilla, la de abril, pero en mi caso fue la más complicada. Saber si era algo tipo un mandato, un deber ser, un deseo, unas ganas. Buah. Y más aún cuando es un proyecto de familia, donde no Claro. sos solo vos, ¿no? En nuestro caso éramos tres, dos adultos, que éramos quienes tenían que tomar la decisión, y un niño que, bueno, que como es parte del sistema, su voz era súper importante y fue muy importante en el proceso. Claro, claro, incluso en el proceso
de evaluación, cuando ya hay otros niños en la familia, toman muy en cuenta sus deseos, su voz, su opinión sobre el tema, tengan la edad que tengan, ¿no? Porque es importante, Sí. como vos decís, todos son, digamos, van a dar la bienvenida a la nueva persona que llega y es muy importante. ¿Qué edad tenía Sí. Eli en ese momento? Bueno, Eli tenía 8, estábamos, te cuento dos escenas, dos o tres. Estábamos en un acto de fin de año, el Día de la Tradición, noviembre del 2022, y cuando volvíamos de ese acto, él me dijo que él quería tener un hermanito o hermanita y que ese hermanito o hermanita sea por adopción. ¿Fue Así. idea, o sea, nunca lo había escuchado o ya lo habían charlado? Qué Ya loco. había surgido un poquito, pero nunca, bueno, viste cómo son los chicos, ¿no? Que actúan, lo que anda dando vueltas y nadie se anima a ponerle palabras. Wow. Eh, él siempre quiso que haya alguien más. em, y después otra escena que siempre la recuerdo con una sonrisa, cuando fuimos al juzgado, a la entrevista con la perito psicóloga, cuando nos estábamos anotando, entramos, yo pregunté si en la citación, nos llega la citación, pregunto quiénes teníamos que ir, si mi marido y yo, o los tres, o cómo era, y nos responden que vayamos los tres. Y entonces entramos, él entra primero al lugar, se sienta en la silla enfrente de la psicóloga y se pone a hablar. Así de Bueno, una. entonces la psicóloga, ¿viste? Bueno, y lo escucha y todo, hasta que en un momento yo le había llevado un librito. Le digo, Eli, nosotros también queremos hablar, no sé si querés leer un ratito, ¿no? Y Qué divino. bueno, fue una cosa que creo que debe ser un poco atípica también, pero bueno, él fue una parte y es una parte muy importante de la historia, ¿no? Qué bueno, qué lindo esto de tantas ganas, ¿no? Como tanta pila para esto, qué importante. También para ustedes, para reafirmar la decisión, ¿no? Sí, y hubo una cosa que a mí me mató, que siempre la cuento porque o sea, una cosa es empatizar con situaciones y otra cosa es vivirlas. Y él desde su lugar de niño, y íbamos en el auto, él tenía mucho deseo de que esto se concrete, y entonces me dice, bueno, mamá, pero si nos decidimos y ustedes dicen que sí, se anotan. ¿Cuánto va a tardar esto? Y le digo, Qué bueno, eso hermoso. no lo sabe nadie. Viste que, claro, para los niños el tiempo es otra cosa. Totalmente. Entonces, le digo, también depende de una cosa que se llama disponibilidad adoptiva. Si vos te anotás para un bebé, por ahí los tiempos son distintos. Bueno, dice, pero bebé nosotros no queremos, ¿para qué queremos un bebé? Le digo, no, no, yo tampoco quiero un bebé. Ay, mi Y vida. le digo, si son nenes más grandes, entonces los tiempos se acortan. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, porque hay más niñitos esperando de tu edad. Me dice que hay nenes que están en los hogares y que son como yo y tienen mi Ay, edad y quieren una familia y nadie se anota para ellos. ay, se me pone la piel de gallina, Euge. Qué fuerte, ¿no? Como poder Yo verlo en desde el su auto punto de así vista. llorando. Claro. Muy Wow. fuerte. Y entonces Qué le claridad. digo, sí, hijo, es triste, pero es así. Me dice, por favor, te pido, mamá, anotémonos para esos nenes. Ay, no, 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 me muero de amor. Qué claridad. Realmente esto me parece que los niños tienen esa claridad y esa certeza adentro, ¿viste? Como que en esto que vos decías, oh, mi deseo, yo no sé, no sé qué, pero mirá, o sea, mirá la claridad con la que te lo trajo tu hijo, qué impresionante, la verdad que me emociona porque es muy lindo, como diciendo, o sea, ¿por qué vamos a esperar si están esperando ellos, ¿no? Como vamos ya, qué fuerte, qué Incluso hermoso que yo compartís. pienso que como mamá, ¿viste? Porque te pueden pasar tantas cosas en la vida y yo pienso, yo sentía esto, quisiera sentir que vivo en un mundo que si a mí y al papá de mi niño o a mi familia extendida nos pasa algo, no podemos o no sabemos o nos sale mal o nos morimos, que, que hay, que hay otros que van a alojar a ese niño con el mismo amor que yo, ¿no? Claro, Esa sensación de decir, bueno, quisiera que como sociedad cuidemos a la niñez.
¿no? Qué Que no lindo eso que necesariamente el rol de maternar es el único, ¿no? Pero es una sociedad que no se copa mucho con cuidar a las niñeces y estaría bueno que lo pensemos un poco más eso. Qué importante esto que decís y parece utópico como lo decís, pero la verdad es que por eso estamos acá. Por eso existe Adopten Niñas Grandes y por eso trabajamos y expandimos porque el ideal, ¿no? Como lo que queremos llegar es que haya una sociedad que cuide de las infancias, sea cual sea su situación, y más las infancias y adolescencias que están sufriendo tanta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, mira que dice Pau, si todos pudiéramos empatizar así, tal cual, tal cual. Parece tan obvio cuando lo contás, o sea, es obvio lo que dice tu niño, pero no, a la vez no, ¿no? Porque los adultos tenemos un montón de peros y obstáculos pero mira si esto y mira si lo otro, y él lo escuchó y entendió y fue como, vamos acá, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Vamos ahí. También eso de los peros, yo creo que igual lo tenemos que pensar, porque ¿cómo decirte? Eso me devolvía a mí y a David la responsabilidad absoluta de actuar como adultos, ¿no? Porque Totalmente, uno puede empatizar con un montón de causas, pero no por eso va a tener la posibilidad fáctica o la voluntad o es el momento en su vida claro, de asumir una responsabilidad de este grado, que es forever and ever y es absoluta y te toma hasta el último centímetro cuadrado de tu vida, tu agenda y tu tiempo. totalmente. Entonces, para nosotros también era muy importante decir, bueno, esto que siempre decimos, ¿no? El amor es recontra necesario, pero no alcanza. Entonces, bueno, pensar, informarse, analizar, ¿no? Porque después también había un montón de escenas que eran posibles, que podrían haber ocurrido y no ocurrieron, y que son muy densas de transitar, ¿no? Vos ya tenés un niñito y viene otro y se llevan horrendo. O aparece la violencia física, ¿me entendés? ¿Y qué haces ahí? Sí, sí, ¿No? tal Porque todo cual. es muy lindo, ¿no? Entonces hay que ir como jugando un poquito con esa atención, animarse a sentir, animarse a empatizar, hacer del afecto una potencia de vida, pero también no declinar ni una de las, digamos, de las variables que tienen que ver con un análisis también responsable de todo esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, hay que prepararse y eso siempre lo decimos, ¿no? Y lo charlamos tanto siempre en los grupos. Hay que estar preparados, uno no se puede lanzar así sin más. Como vos decís, vos es una responsabilidad enorme y hay que saber todo lo que implica, ¿no? No solo a nivel responsabilidad de la maternidad, de la paternidad, sino bueno, todo lo que implica a una familia y ser familia por adopción y ahijar a un niño que por algo llegó al estado de adoptabilidad. Entonces sí, sí, definitivamente es un camino previo que hay que hacer, intenso y de mucho aprendizaje y de, bueno, charlar con otras familias, ¿no? Que siempre decimos que es tan importante, por eso también contamos nuestras historias, contamos lo lindo, contamos lo feo, contamos todo, ¿no? Así que es muy importante prepararse, como vos decís, estar atentos a todas las posibilidades, ¿no? Yo creo que ese prepararse también está bueno ir como desplegándolo, ¿no? Porque son como distintas cosas que tienen que ver con prepararse. Eh, Creo que tiene que ver con caminos también un poco de autoconocimiento, eso de interrogarse desde dónde uno se mueve, tiene que ver Total. con poder conversar. Es una sociedad que, digamos, te predispone más a escrolear que a conversar, ¿no? Y estamos perdiendo esa experiencia fundamental de la construcción de la subjetividad, del lazo social, que es hablar con otros y encontrar puntos de acuerdo, diferencias. A mí, bueno, acá recién Sheila me escribía, suerte en el vivo, ¿no? A mí, por ejemplo, tener la oportunidad, que la contacté por el Instagram de Adopta Niñas Grandes, yo no era parte de la asociación, ni mucho menos, pero seguía todas las redes de adopción, de todos los colores y formas y cosas que encontraba. Es me convertí en una suerte como de autodidacta del tema, si bien algunas cositas conocía por mi formación profesional, pero bueno, es un mundo del cual tampoco
se habla mucho si uno no tiene un vínculo directo, ¿no? Entonces, Tal cual. y hablar con familias que transitaron estos procesos, para mí fue fundamental. Es casi lo primero que hice como una cosa, te diría, intuitiva y de supervivencia, ¿no? Porque si no te enloqueces, necesitas escuchar a otros y eso fue Tal muy cual. importante. Y eso no suple otras cosas del prepararse, como por ejemplo los soportes profesionales, la terapia, bueno, en este caso yo estaba haciendo terapia individual, pero también hicimos terapia familiar. Después también contactamos con una psicóloga especializada en adopción, que fue recontra importante. Yo decía, ¿tiene sentido que vaya ahora que todavía no adoptamos? Tiene todo el sentido, nos Todo el sentido. reayudó para transitar esa etapa que es complejísima, y bueno, en mi caso fue breve también, pero fue muy compleja, que es cuando tenés el alta, y tenés un alta con disponibilidad adoptiva generosa, por decirlo así, y te entran a sonar el teléfono mañana, tarde, noche, y ahí te quiero ver. A mí eso me movió todo, ¿eh? Fue como volver a foja cero en un montón de cosas, fue muy Claro, intenso. Y el claro, acompañamiento profesional es re importante. tiene que estar lista también para decir que no, si no se siente preparada, ¿no? Como decir, bueno, te llaman por un caso y bueno, ser completamente honesta y de decir, bueno, no, con esto no puedo, ¿no? Es durísimo, creo que es de las partes más complejas del proceso previo, eso, ¿no? Decir, no, con esto no puedo. Y decir, bueno, pero realmente de responsabilidad, como decías vos antes, de decir, Claro. bueno, estoy preparada para esto, pero para esto otro no. ¿No? Es que vos fijate que hay que decir esas dos cosas que son distintas y para por lo menos mi perfil de personalidad muy difíciles, que es decir no y decir no puedo, que no es lo mismo que decir no, es otra cosa que también es un montón que hay que Claro, aprender. La vida te enseña rápidamente que no podés un montón de cosas, pero igual una a veces insiste en creer que con esfuerzo va a lograrlo, ¿no? Y como dice Sara Med, la voluntariosa, ¿no? Que con vida y sacrificio igual lo vas a lograr, y no va por ahí. Entonces, bueno, es todo un camino bastante interesante para transitar. sí, qué bueno que nombrás todo esto, ¿no? De prepararse, porque a veces es medio quizás abstracto, así que está bueno esto que nombraste de, bueno, hacer una terapia, conocerse a uno mismo, para qué estoy preparada, para qué no. Después van a aparecer un millón de desafíos en la misma crianza, ¿no? Pero estar previamente centrada en una misma y en lo que quiero y en lo que puedo, todo esto, ¿no? Formarse también en talleres de adopción Mm. y charlar con otras familias, bueno, todo esto Eso, forma parte los del preparar. grupos. Ya íbamos al grupo, a un grupo virtual, hacíamos los talleres del Ruaga virtuales, Bueno, las charlas de otras ONG, Ser Familiar por la Adopción, las de acá. Hay muchas herramientas y acá también me parece que hay otra cosita para recordar, que es la cuestión de la infoxicación, el derecho a la información, de dónde yo saco la información, ¿no? Porque no es todo, no todo tiene el mismo valor de verdad, ¿no? Vamos a decirlo así. Y bueno, y es muy difícil ir construyendo un juicio crítico que me permita, digamos, diferenciar un discurso de otro, cuando lo hago de manera totalmente autónoma y autodidacta, ¿no? Que está bueno ir ahí medio como bola de nieve buscando cosas, pero también está bueno ir como dejándose acompañar para construir algunos criterios, ¿no? Hay algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, información específica de cómo es el circuito burocrático, que está bueno tenerla de buena fuente. Hay información que tiene que ver con los procesos de los niños y las niñas que están en situación de adoptabilidad, que es importante conocerla para hacerse una idea. Pero esa información no es solamente, ¿cómo te puedo decir?, datos, nos impacta y no siempre tenemos las herramientas para procesarla, para decodificarla, para, digamos, incorporarla. sí, Entonces, es necesario, si no, a veces uno se vuelve, es como cuando uno se pone a mirar cosas de crianza respetuosa y todo eso. Y el otro día veía una psicóloga en la red también que decía,
a veces todo eso lo único que te termina generando como un shock de culpa porque ves todo lo que deberías poder saber hacer sin que nadie Claro, te ayude y te enseñe a ver cómo vos construís tu herramienta. Y entonces es todo un conjunto de información que decís, ¿y con todo esto qué hago? ¿No? Esta cuestión, totalmente. por ejemplo, de trabajar la disponibilidad adoptiva, no la podés trabajar viendo un video solamente, la tenés que trabajar con otros soportes, ¿no? Entonces ahí Exacto. eso está bueno ir buscando esos espacios, e ir reclamándolos, e ir construyéndolos. Sí, incluso se trabaja, uno capaz que está re seguro cuando te vas a inscribir y después charlando con el mismo equipo de evaluación y de las entrevistas te das cuenta que no, que mejor no, que un poquito más, que un poquito menos. Y el equipo está dentro de lo ideal, ¿no? Preparado para darse cuenta de si vos estás realmente preparada para determinado rango etario, o un hermano, dos hermanos, tres hermanos, ¿no? O niños con alguna discapacidad, con alguna enfermedad. Entonces, uno puede, como decíamos, esto de poder y no poder, ¿no? A mí me pasó particularmente. Yo sentía que podía con la mayoría de las cosas y después charlando y poniendo ejemplos más concretos es como, ah, no, esto ya no siento que puedo, ¿no? Como, pero el equipo idealmente tiene que estar preparado para presentarte las situaciones para que incluso se afine, digamos, se haga más específico para que una se siente preparada y para que no dentro de lo que es la disponibilidad adoptiva, ¿no? Sí, sí. Y es un proceso también, porque se va construyendo esa disponibilidad adoptiva, ¿no? Exacto. Uno empieza desde un punto que es y una foto, ¿no? Pero después esa foto nunca es una foto, ¿no? Es una peli, ¿no? Y van pasando cosas que hacen que uno repiense, porque también hay muchos mitos y prejuicios en torno a qué implican determinadas cosas, ¿no? Exacto. Qué implica determinada edad, qué implica que, digamos, que son como etiquetas, y después está la singularidad de las situaciones, ¿no? En donde vos decís, bueno, ¿qué implica dos hermanos? Depende de un montón de cosas, ¿no? O qué Totalmente. implica tal diagnóstico. Entonces ahí, bueno, hay que ir como hilando un poquito más fino. Tal cual, tal cual. Y Euge, desde que Eli dijo esto en el acto, al salir del acto, que quería su hermano o su hermana por adopción, hasta que tomaron la decisión de inscribirse, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo fue? Contanos un poco de los tiempos, que generalmente suele ser algo, viste, que tiene muchos mitos. Sí. Mira, primero es como todo, ¿no? Hay hechos que retrodicen, o sea, pasa esto y entonces aparece que yo me acuerdo que venía soñando con el tema, aparece que me acuerdo una charla que tuve con mi papá, que ya había fallecido hace 2 años, así que tenía ya su tiempo el tema dando vueltas, y Claro, ahí nos acordamos de una vez cuando éramos novios con David, que pasó tal cosa y que ahí nos quedamos reenganchados con el tema y después eso quedó. Es lindo hacer ese trabajo como de arqueológico, ¿viste? De ir viendo, que, bueno, en qué otros momentos habían aparecido estas ideas y cuáles fueron los hechos que las hicieron correr, ¿no? Porque tiene que ver con que hay, como dice una autora que a mí me gusta mucho, hay guiones de felicidad, ¿no? Hay como un mandato de cómo deberían ser las cosas, cómo debería ser una buena vida, qué implica formar una familia, qué no implica, ¿no? Entonces ahí están los mandatos de la heterosexualidad, la maternidad biológica a determinada edad. Bueno, y después por ahí hay otras cosas que a uno le pasan y que en su momento no les dio bola porque era como impensable, uno creía que eso era para otra gente, ¿no? O que era como una opción B. Y después te vas dando cuenta que no es así, que sí hay un discurso que dice que es así, pero que es un discurso construido y que estaría hermoso que nos animemos a construir otros, porque ese discurso construido no nos llevó a demasiado buen puerto, ¿no? Y a algunas personas más que a otras, ¿no? Les costó la vida y el derecho a ser feliz. Entonces, está bueno cuestionar esas cuestiones. Y bueno, entonces sale el tema, ¿no? Así son las niñeces que no te dejan hacerte el tonto mucho rato. Y entonces ya ahí medio fin de año de ese 2022 me animo un poco a decirme a mí también que yo también quería esto. claro. Y después me animo a decírselo a la psicóloga,
y después me animo a decírselo a una conocida, Laura, que por ahí anda por ahí, que es mamá por adopción, que había sido editora de un libro mío, nada que ver, la conocía muy poco, pero fue la primera persona a la que yo le conté, no le conté a una amiga, a mi marido, ¿no? A la Mirá, psicóloga y a ella. Y esto wow, también, a veces ocurre que es más fácil hablar con extraños, ¿no? Ella no era una extraña, pero no era una persona que pusiera en riesgo, si eso no pasaba, digamos, estaba lejos, claro. ¿no? Incluso geográficamente, ¿no? Y si yo después no me animaba, o si, bueno, ¿no? Y ella fue la que me dijo, bueno, por ahí sería bueno que le digas a tu marido. Bueno, es Claro. verdad, creo que tendría que... Pero bueno, también los miedos, ¿no? De no saber si el otro iba a querer, si no iba a querer. Yo tenía mucho miedo de que esto se lleve puesto lo que habíamos armado, ¿no? Sí, porque yo sabía que por Claro, ahí no era que del otro lado de la cama había otra persona que por las noches soñaba con ser papá por adopción, no venía por ahí esa historia, ¿no? claro. Entonces, en las parejas hay como distribuciones de roles y bueno, él es la tierra y yo el delirio y bueno, entonces se replicó esa distribución de roles con este proyecto, pero bueno, podría no haber sido así. Todo esto también yo quiero tener digamos, la tranquilidad que cuando nosotros contamos, y hay historias de todo tipo, ¿no? Esta historia, al día de hoy, mañana puede explotarnos otra bomba acá, es una hermosa historia, digamos, pero eso no quiere decir que no le hayamos pasado feo, y muy feo en algunos momentos, y que no pueda pasar feo en adelante o a otro, ¿no? Entonces no es, digamos, uno usa la palabra inspirar, pero no inspiramos para que alguien se invente este proyecto, sino para que se anime a escuchar su deseo si es que lo tiene, ¿no? Está buenísimo. O abrir a un panorama frente a una sociedad que nos reduce mucho los posibles caminos de la vida. Entonces, bueno, animarme a hablar con él, que lo hablemos. Nosotros habíamos tenido pérdidas gestacionales previas, pero no habíamos persistido con, como se dice, tratamientos y, digamos, eso no había generado toda una situación de, ay, queremos otro hijo. Eso Claro. como que se reabsorbió en un proceso que fue complejo, fue duro, fue triste, tampoco se habla nada de pérdida gestacional temprana. Sí, Bueno, son temas tabú. y esto vino como no tan atado a esto, ¿no? Si bien obviamente hay una relación, aparece por otros deseos, aparece con otras arqueologías, con otras historias, aparece también una revisión, uno dice, ay, la adopción es muy ajena a mi historia familiar. Y después te pones en clave de pensar eso y te das cuenta que no es así. Digamos que esta idea de, digamos, hay muchas historias familiares que se trabajaron desde un lugar o no se trabajaron, se obturaron, silencios, ¿no? Entonces, bueno, es un viajazo que es muy saludable, ¿no? Más allá incluso que hubiéramos decidido después que no, eso Claro, estuvo. Pero una imagínate el revisión. bailecito, un veranito, el del 2022. Ay, no, no, mocos, gritos, llanto, desesperación, Claro. alegría, hablar con mucha gente, leer. Estaba todo el tiempo, yo me iba a caminar con los auriculares, escuchaba, esperando que llegue el viernes para los viernes de hilo. Bueno, todo así. Ay, tal cual, sí. Eh, Me suena un montón tu terapia, claro, era una necesidad física, ¿no? De escuchar otras historias. Bueno, y finalmente, en mayo del año siguiente, decidimos anotarnos, ¿no? Y charlamos la disponibilidad adoptiva para un niño o niña de segunda infancia, digamos, ¿no? Entre 7 y 11 años. Bien. Y bueno, esto es algo que quiero decir, porque no sé ahora que cambiaron las gestiones y todo, que es lo que ya sabemos, ¿no? Y cómo el Estado está siendo reducido, pero en ese momento todo fue extremadamente eficiente y veloz. También, tampoco quiero generalizar, porque como sabemos, cada distrito, cada Por supuesto. jurisdicción es un mundo, pero nosotros en mayo nos decidimos. Yo ya estaba afiladísima, tenía mi cuadernito, me tenía toda la información, así que entré al Ruaga, cargamos las cositas, las subimos, empezamos a juntar los papeles,
los papeles salieron siempre doy este ejemplo para los que son profes o trabajan en la universidad, es mucho más complejo anotarse a un concurso en la universidad que anotarse para adoptar, en términos burocráticos. Tampoco es una cosa que vos decís, llena un formulario y ya está, tenés No, que son unos papeles, pero bueno, claro, mínimamente. y bueno, y ahí nos sacamos los turnos médicos para el certificado de salud, hicimos los antecedentes penales, el nacional fue muy fácil, el provincial había que ir a la comisaría del barrio, bueno, ahí no estaba muy ayorneado, porque ha habido cambios, esto también es importante decirlo, no es que se mentía cuando se decía que se tardaba mucho en adoptar, sino que había otras normas, ¿no? Con el Claro, nuevo antes de... Código Civil, claro, cambia las normas y cambia el enfoque a un enfoque de derechos del niño, la niña y el adolescente. Entonces ahí, bueno, el proceso se vuelve más eficaz, más cuidadoso, bueno, más accesible. Y ahí, bueno, juntamos la documentación. Cuando ya tenía todo, ya tenía la inscripción online, teníamos todos los papeles, vimos esa semana cuál era el juzgado de turno, en mi ciudad hay 7 juzgados, vimos cuál tocaba, yo llamé para preguntar el horario y me dicen, no, lo podés mandar por mail, todo. Bueno, escaneé todo, lo mandé por mail un viernes, el lunes me llegó que ya tenía la primera parte del alta, el alta de papeles, y me Wow, llegó la citación para la pericia con la psicóloga. Tal es rapidísimo. así, nosotros nos estábamos por ir, esto fue, miren, en mayo yo me decidí, hice en el RAGA el formulario. Tardamos un mes y medio en juntar los papeles. Fines de junio o principio de julio, no sé, mando este mail, me responden con una fecha que ya no, tuve que decir que no podía porque nos estábamos yendo a Cataratas porque eran vacaciones, era Que se... poner el viernes previo a las vacaciones de invierno, que era el día que salíamos de acá. Entonces pedí que me la pospongan, imagínate lo que fue ese viaje a Cataratas, Ay, que me claro, la no, pospongan para cuando volviera del viaje. Bueno, nos la claro. pospusieron, volvimos del viaje 10 días después, no sé cuándo, nos hacen la entrevista, después a los 10, 15 días habrá venido la trabajadora social a casa y habrán pasado 10, 15 días más y me avisan que tenía el alta y Ah, habrán no, muy pasado 10 días más y ya apareció en el RUAGA, porque a veces desde que te avisan del juzgado que está hasta que figurás en el RUAGA, que es la oficina central donde llegan todas las altas, y ahí a principios de septiembre, fines de agosto creo que ya me empezaron a llamar. claro. No, Hola, muy, muy rápido. María Eugenia Hermida, sí, te hablo del juzgado número tal, estás inscrito, sí. Me acuerdo, me sudaban las manos, me temblaban las patitas cada vez que me Claro. sonaba el teléfono. No, no, tremendo. Esos llamados son tremendos. Sí. Wow, wow. Muy, muy rápido. Mirá que Y yo siempre después, cuento historias muy veloz, pero me ganaste, más no, rápido todavía. no, sí. Y una amiga mía, Paula, pues yo le decía, bueno, y ahora voy a tener que esperar. ¿Qué esperar? Me dice, prepárate porque no vas a esperar nada, vas a ver. Y bueno, los primeros llamados a veces se llaman por cosas para que no se encuadren de manera directa con la disponibilidad adoptiva que Claro. vos, digamos, comunicaste, ¿no? Ujú. Entonces, Bien, bueno, a por ver si... ejemplo, el primer llamado eran 2 niñitos. Y Claro. bueno, yo no tenía dónde incorporar 2 niñitos acá, no tenía espacio ni Ujú. físico ni psicológico. Claro. Así que bueno, después otras situaciones que las charlamos con mi marido, las charlamos con la psicóloga y bueno, siempre esto hay que aclararlo, no es que vos te llaman, conoces al niño y después decís sí o no, no, vos te llaman y te dan una información muy acotada que puede tener que ver con la edad. El juzgado me pasó porque yo me había anotado para toda la provincia, que me empecé a dar cuenta lo que implicaba materialmente sostener una vinculación y tener que viajar al conurbano, y eso yo ya aprendí también qué tenía que preguntar cuando me llamaban.
Ah, y qué bueno. viene construyendo eso con la psicóloga, ¿no? Por ejemplo, bueno, y cómo es el sistema que ustedes proponen para los procesos de vinculación. Ah, acá proponemos que tienen que venir durante la semana, una semana todos los días. Bueno, entonces me implicaba ahí que mi hijo, o dejar a mi hijo acá una semana con quién, o llevármelo y que falte una semana entera a la escuela, yo pedirme, no tenés licencia para vinculación en ningún trabajo, para guarda en algunos, para vinculación, o cero, entonces, ¿cómo haces? Ahí me Claro. empecé, en otros casos Es no es muy, tan así la muy importante. vinculación, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a pensar que por ahí esto que habíamos dicho tan alegremente, sí, de cualquier lado, para nuestra realidad en este momento no era tan factible, que precisábamos que el niñito o niñita estuviera en un hogar que no estuviera a más de 1 hora y media de casa o dos, porque para poder ir y volver, ¿no? Claro. En la vinculación. Y bueno, como así otras cuestiones. Entonces, bueno, ahí vamos diciendo, ¿no? Si siempre te llaman, te dicen, ya te digo, dos, tres cositas, te dicen que te van a volver a llamar, vos ahí charlas, cuando te vuelven a llamar, decís si sí o si no. Si decís que sí, no es que decís que sí a adoptar a esa persona, decís que sí a Claro. la posibilidad de pensar una vinculación, porque del otro lado también te tienen que evaluar, porque lo que tienen es tu Exacto. expediente con los datos del expediente de alta, pero que vos tengas el alta para adoptar no quiere decir que tengas, digamos, el perfil adecuado para todos los niños que están en Qué proceso de amiga. adoptabilidad, y eso es Qué una bueno cosa esta más finita aclaración. que hay que mirarla. Sí, sí, qué bueno esto que aclarás, porque son cosas que no siempre contamos y decimos, y está bueno esto de que uno dice sí, no, pero después sigue todo otro proceso, y no es que primero conoces al niño y después, ¿no? Como que sí, está bueno este paso a paso que estás contando, es súper importante. Sí. Y también hay que tener en cuenta que no es que los juzgados te hacen decidir sin decirte muchas cosas. Nuevamente, no puedo generalizar, pero hay que tener en cuenta que todo esto se basa en una cosa que se llama derecho superior del niño y la niña. Y los juzgados no pueden estar llamando y contándole vida y obra de La la historia, intimidad tal de cual, una tal criatura cual. a cada persona, porque además no se trata de darte información para que vos digas, ay, me cae bien, me cae mal, sino tengo la capacidad responsable como adulto de dejar a un niño o niña que esté en esta situación. Es la situación lo que se mira y algunas variables generales. Exacto. Después, además, la realidad es dinámica y de esa foto que tiene el juzgado y que tiene el hogar, a veces después la realidad cambia, ¿no? Y aparecen otras cosas, ¿no? En el camino, pero bueno, es un pequeño encuadre que lo que intenta hacer es evitar algo que todos los adultos que estamos asociados a estos procesos intentamos evitar, que es infligir un nuevo daño al niño o niña que ya bastante tuvo en la vida, con lo que llamamos las vinculaciones fallidas o procesos excluyentes, ¿no? Lo que la Claro, gente le maldice devolvieron, ¿no? Bueno, exacto. se tratan de procesos que hay que intentar evitar bajo todos los medios y en los que todos tenemos nuestra cuotita de responsabilidad, ¿no? Totalmente. Quien firma la adoptabilidad, en principio, ¿no? Quien después selecciona a quien da el alta, quien selecciona las 10 carpetas a las que va a llamar para ver de esas 10 familias quién va a poder dejar a este niño, la familia que decide, bueno. Sí, 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 es una multiplicidad de causas, ¿no? Y de personas que son responsables de que esto no suceda, ¿no? Las vinculaciones fallidas. ¿Y cómo fue, bueno, cómo fue el llamado por Sami? ¿Fue instantánea la sensación o no? ¿O también fue muy pensado? ¿Cómo lo vivieron, Euge? Eh, el llamado por Sami queda re ñoño que lo diga así, nadie me cree, pero yo seguro que es así. Cuando me llamaron, yo dije, es esta nena. Sí, no es ñoño, Y ¿no? Nos pasa muchas veces. sí, lo que pasa es que a mí no me gusta, digamos, contribuir a la romantización porque te puede pasar todo lo contrario y está perfecto también, ¿no? Claro. Pero en mi Bueno, caso lo lo que que es, me ocurrió es que yo venía con llamados donde lo que me atravesaba eran las ganas, la ansiedad
y el deber ser, pero yo sentía que eso no iba a coagular, ¿no? Porque además Claro, tenía muy presente la cuestión de que además tenía otro niño acá, entonces a todo lo que uno mira tiene que mirar también que claro, cuidar al otro niño y al que viene sin duda. y bah, es complejo. Ujú. Pero cuando me llamaron por ella era un juzgado de Mar del Plata, que fue el primer llamado de un juzgado de Mar del Plata que recibimos, porque los otros eran de otros distritos. Y bueno, fue el llamado del niño más pequeño por el que me llamaron, porque me llamaban por niños incluso de más edad de la que yo me había notado. Ajá, En esto también hay distintas teorías cuando vos ya tenés otro hijito, ya sea por vía biológica o adoptiva, que es si el niño que se incorpora debe ser más chico que el que está. Yo descreía un poco de esa teoría, sigo descreyendo como máxima general de que tenga que ser así, pero lo cierto es que haya venido, en este caso una niña más pequeña que mi hijo previo, fue un facilitador, en ajá, mi caso, porque hay bien, muchas cuestiones que tienen que ver con, en el caso de él y de ceder su lugar de hijo único y eso, que no es lo mismo siendo el hermano mayor, digamos, que siendo más chico, ¿no? Y también cuestiones que se generan que tienen que ver con que la trayectoria vital de los niños en situación de adoptabilidad, no de todos, pero de muchos, está muy signada por un sinfín de variables que hace que, por ejemplo, sus trayectos educativos sean complejos. Entonces, por ahí viene un niñito que tiene 12 años y está en cuarto grado, y vos tenés uno de 10 que está en quinto, y claro, entonces se generan ahí unas cuestiones de que es difícil de codificar eso para las niñeces, ¿no? Sos más grande, pero sos totalmente. más chico, pero ¿quién tiene el poder, digamos? Y, Sí, sí, claro, bueno, es difícil. entonces, y la novedad fue que yo siempre me imaginé un niño y me llamaron por una niña. Ay, mira, Yo lo pensaba muy pragmáticamente, que era que compartan la ropa, el cuarto y esas cosas, y los juegos. claro, Pero lo cierto es que después pensaba que él tiene un montón de amigas nenas. Y de hecho mira, sus vínculos así más, digamos, más asiduos, más fuertes son con amigas, ¿no? Y bueno, no sé, se dio así y, y bueno, me llamaron y me hicieron dos, tres cositas. Nosotros ahí nos habían llamado de otro juzgado y estábamos como pensando, entonces yo le dije, mira, me llamaron de otro juzgado, estamos pensando, yo creo que vamos a decir que no, pero a mí me vuelven a llamar la semana que viene, así que te pido que me vuelvas a llamar en una semana, 10 días. Bueno, hicimos así porque no quería recibir ningún tipo más de información, porque eso sí es algo claro, que con la psicóloga lo charlamos mucho y con Sheila también, esta cosa de, bueno, te llaman por una situación, pensala en sí misma. Y hasta que no cierres eso por sí o por no, chau, 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 chau. Porque si no te claro, enloqueces. es difícil si no comparar y que uno Claro, sí, no, no. no, es dificilísimo, claro. Pero bueno, mucho de lo que nos interrogaba del otro caso era la distancia física y la cuestión logística, más otra cuestión que también es importante en esto de la listita que la recomiendo, anotarte qué cosas vos tenés que tener claras que no tienen que ver con la historia de vida del otro niño o niña, sino con tu proyecto de familia y adoptivo y con las cosas que son puntos críticos, ¿no? Para darle sostenibilidad a eso. Una pregunta que yo agregué es si sabían, por ahí no sabían, pero si sabían si el niño o niña tenía conocimiento de que la familia a la que potencialmente podría llegar a ir ya tenía un hijo previo y si querían o no querían vivir con un Claro, hermano o hermana. qué Porque importante. bueno, cuando vos nacés por vía biológica y tenías un hijo antes o ya sos hijo y no querés hermano, pero tus padres deciden que sí, apechugás. Pero el tema de seguir apechugando en una historia que ya es compleja, ¿me entendés? Traer un niñito a esta casa que llegue y dice, pero ¿cómo hay otro pibe? Yo no quiero. Claro, Y lo claro, cierto es que es algo que no debería pasar, pero yo tampoco tenía tanta certeza de la modalidad de trabajo de cada uno de los dispositivos que me estaba llamando, ¿no? exacto. Entonces, bueno, hubo casos que lo desconocían totalmente eso,
y frente a la revisión de la documentación y cuando al niño se le pregunta, también sobre todo a los niños grandes, cuál es qué perfil de familia ellos quisieran Claro, tener, y muchos dicen yo quiero solo una mamá, o yo quiero ser hijo único, o yo quiero esto, lo otro. Bueno, en uno de los casos una niñita había manifestado explícitamente que no quería, ¿no? Entonces, claro, bueno, ahí ya medio que entre el equipo y yo dijimos, bueno, listo, ya está, ¿no? claro, Y descartado, ahí, tal cual. y bueno, y entonces ahí volvimos como a foca cero, nos vuelven a llamar por Sami, ahí acordamos, ahí, bueno, ahí sí decimos que sí quisiéramos, digamos, avanzar en el proceso. Ahí entonces fuimos al juzgado, nos entrevistaron primero a David y a mí, después a David, Alicia y a mí, y ahí nos como que nos volvieron bueno, ahí ellos vieron que éramos una posible familia para esta niña, y entonces ahí nos volvieron a preguntar si nosotros queríamos iniciar una vinculación. Esa fue otra audiencia donde ya estaba la jueza. Ahí nosotros dijimos que sí, nos dijeron igual les vamos a llamar en 2, 3 días. Ay, Bueno, cuánta pero ahí yo tensión. ya lloraba todo, que sí, bueno. Y ahí dijimos que sí. Y bueno, y ahí ya enseguida nos contactaron del hogar y empezamos la vinculación, que no fue conocerla a ella en principio. Primero fue tener otra reunión con el hogar, porque habíamos conocido a la directora en la audiencia en la cual nos Ajá. propusieron la vinculación. Vivi, una genia, una divina, mi mejor recuerdo de ella. Y bueno, ahí tuvimos una reunión con el equipo, después nos mostraron una fotito, después nos pidieron un video, después le mostraron el video a ella, después ella dijo que ella también nos quería conocer, y después de todo eso volvimos a viajar. Ella estaba en un lugar, no acá en nuestra ciudad, pero muy cerquita, y ahí ya la conocimos, y bueno, y ahí seguimos la vinculación viajando, y después de varios encuentros en el hogar, una salida con ella en la localidad donde está el hogar, y después otra salida, y después recién que venía a pasar el día nomás, pero se vino un tormentón, no podíamos Wow. viajar, se cortó la luz, así que fue el primer pernocte, fue sin planification, fue así, Mirá. y con la luz Fua, cortada. Así que bueno, fue toda una aventura. qué bueno, mirá cómo se dio así, como tiene que dar, se da. Y ¿cómo fue el encuentro entre los dos hermanites, ¿no? ¿Cómo fue, llevaron bien enseguida o estaban temerosos? ¿Cómo fue eso? Es lo más hermoso que vi en mi vida. Estos dos juntos Qué lindo, qué es lindo, lo más Euge. son insoportables, se pelean, se repelean, pero es una cosa que no te la sabría describir con palabras. Bueno, tus lágrimas lo dicen todo, tu cara lo dice todo, la verdad, Euge. Qué hermoso, qué hermoso. La verdad es que es una historia hermosa. Estamos re para una segunda parte porque ya estamos en horario y quisiera saber un montón más de cómo siguió la historia, pero me parece hermoso, como dijo Agus recién, cuánta claridad en todo lo que contaste y que fuiste sumando información súper importante para quienes nos escuchan, para quienes están empezando el camino. Me parece más allá de la historia personal, has compartido muchos detalles súper necesarios para saber, para tomar decisiones, bueno, muy necesario para todo el proceso. Así que gracias por eso. Y bueno, no sé si querés cerrar contando algo más, bueno, más cómo fue empezar la vida con Sami también, lo que vos quieras, algo más para ir cerrando. Em, bueno, primero, eh, volver a insistir en la necesidad de lo colectivo, digamos, porque estas cosas a veces se visualizan como de subjetividades heroicas, tipo, ay, adoptaste. O sea, no es un acto heroico, no es, ¿cómo te puedo decir? Algo para gente especial que tiene, o sea, tengo muchísimos defectos en la maternidad. Otro día, si querés, hacemos un vivo sobre eso. Eh,
no se trata de tener, o sea, las competencias más parentales se aprenden, se construyen, pero también me parece súper importante recuperar, ayer hice un posteíto sobre esto, la cuestión de pensarlo colectivamente. Y pensarlo colectivamente implica que no es que, digamos, comprometerse con las niñeces sin cuidados parentales, el camino es la adopción. Ese es un camino. Otro Claro, camino es todo el laburo que hacen un montón de personas para que yo hoy esté acá contándote y para que esta haya sido una historia, entre comillas, exitosa, por llamarlo de algún modo, que es un nombre horrible, pero feliz, si querés, llena de sí, sí, bardos, llena de quilombos, llena de días de estallar, de decir, Dios mío, ¿qué hice? O sea, eso uno por ahí se lo ahorra porque en este momento estamos contentos, pero pasa de todo, como en todo el vínculo real, ¿no? eso está buenísimo Pero decirlo. todo eso, ¿de dónde se sostuvo? Se sostuvo de un montón de gente, mis compañeras de trabajo que son las mejores del universo, que las amo, mis hermanas, mis amigas, toda la gente que nos apoyó, que todos los que me aguantaron cuando estaba dando vuelta que sí que no, eh, la escuela de Eli que enseguida nos abrió la posibilidad para que Sami se sume, los profesionales, este colectivo, o sea, hay mil maneras que no tienen que ver con que uno se anote en el RUAGA, que también son súper valiosas, ¿no? Dejar de reproducir mitos, me Tal cual. parece que eso es valioso. Y después que, bueno, es un momento donde todos estamos, no sé si todos, pero las mayorías estamos mal, ¿no? Y me parece que esto a mí me pasó en lo personal, o sea, nos dan el alta y mi salario se redujo un 30%, ¿no? Entonces yo digo, ¿what? ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? Claro, claro, Lo claro. material también tiene que ver, pero bueno, también es tiempo precisamente de construir con lo que tenemos, con la militancia, con Exacto. las convicciones, con los afectos, con los vínculos, las posibilidades para que no convertirnos en zombies que no nos importe nada. O sea, que nos siga resultando insoportable que pasen algunas cosas. Yo creo Claro. que eso es lo único que nos puede salvar, seguir construyendo razones para la esperanza y seguir cada uno desde donde desea, puede y quiere, aportando algo y construyendo red. Qué hermoso esto que traes, Euge, la verdad que es súper, súper necesario y aprovecho para invitarles a quienes quieran sumarse a la asociación, que somos Asociación Civil Adopten Niñas Grandes, colaborar, mil maneras hay para colaborar, desde lo económico, desde voluntariados, charlas, bueno, lo que quieran y cada persona seguramente tiene algo para aportar. Como vos decís, no es el único camino ir a adoptar un niño o niña adolescente, sino que hay muchas formas de acompañar o de ayudar. Me parece muy, muy hermoso y necesario todo lo que dijiste, Euge. La verdad que te agradecemos un montón tu historia. Realmente me encantaría hacer una segunda parte porque creo que hay mucho más para charlar. Y también esto, ¿no? De todo, de que no es romantizar y que es todo ideal y maravilloso, sino que hay un montón de momentos difíciles, como en toda familia y como en toda paternidad, pero bueno, también las familias por adopción tenemos algunas características que por eso nos apoyamos y nos abrazamos entre nosotros, que está bueno visibilizarlo. A ver, ¿qué dicen aquí? Una familia increíblemente llena de herramientas Esa es de nuestra Eugenia. abogada, la mejor, yo Ah, tuve la mejor abogada del mundo mundial, la mejor psicóloga, ¿viste? qué También si no bueno, qué me bueno. salía, tuve mucho, mucho apoyo. Julia, una Bueno, genia, pero una estas genia, que iba son con los personas kinder a las audiencias para mis dos nenes, es una reina. qué bueno, qué bueno. Claro, bueno, son roles que también, ¿no? Que suman muchísimo, muchísimo. Terapeutas que acompañen, abogados, el equipo técnico, ¿no? Como tanto, tan importante que cada persona sea humana en este proceso es tan, tan maravilloso y tan importante. Así que bueno. Bueno, Euge, gracias inmensas. Acá Agus dice segunda y tercera parte, si ya nos volveremos a juntar a seguir charlando. Gracias, gracias por estar, por tu A ustedes, tiempo a y ustedes. un abrazo grande a toda la familia. Bueno, un abrazote y seguimos las conversas.
Chau, chau. Dale, gracias. Chau, chau. Gracias a todos quienes estuvieron mirando. Nos vemos la próxima.